Lucas capítulo 11, versículo 14 al 23. Lucas 11. Si no tienen Lucas 11, del versículo 14 al 23. Ahora sí lo veo mejor. Lucas 11, versículo 14 al 23. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 11, 14 al 23. Y leemos la escritura de la siguiente manera. Como prefacio dice: una casa dividida contra sí misma. No sé cómo lo tenga usted. Dice: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salió el demonio y el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían ¿qué? Señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido, mire lo que dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma, ¿qué pasa? Cae. Y también Satanás, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro, más fuerte que él, y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba, y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que, Señor, desmenuce, Señor, toda obra, Señor, del enemigo en cada mente, en cada corazón, que toda estructura mental, Señor, Padre, que tú no pusiste, Señor, que tú, Señor amado, no edificaste, sea quebrantada en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos, Señor, al devorador, al mentiroso, el cual viene, Padre, a quitarnos la palabra tuya, la semilla que has plantado en nuestras vidas. Echamos fuera en el nombre de Jesús, y que tu palabra, Señor, traiga sanidad y liberación. Que tu palabra, Señor, traiga, Señor, consuelo. Tu palabra, Señor, nos traiga edificación a la iglesia. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús, mientras extiendes tus manos, para que tú, Señor, hagas, Padre, sanidades en cada corazón, en cada vida, aún externa e interna, en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Amén. 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 Amén, amados. Pueden tomar sus asientos. Y hoy vamos a hablar acerca del poder de la unidad en la iglesia. Escuche bien, dice el poder de la unidad en la iglesia. El poder de la unidad. Ciertamente vemos que el Señor siempre, una de las bases fundamentales de la iglesia, como dice la Escritura, es la unidad. Es la unidad, una de las bases fundamentales. Y estaba viendo este mensaje y se me venía a la cabeza esto sobre la casa dividida contra sí mismo. En cierta ocasión vemos que Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba reprendiendo un demonio. Mire que hay enfermedades que vienen. Bueno, aquí hay mucho estudio, mucha palabra. Aquí hay un compendio de enseñanzas profundas, ya que aquí también nos habla sobre la blasfemia del Espíritu Santo. Nos habla de muchas cosas. ¿Por qué? Porque a Jesús le dijeron: tú reprende a los demonios por los demonios. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Liberando a los enfermos. Aquí vemos que era un espíritu mudo, este chico, el cual estaba siendo atado. ¿Y qué hizo Jesús? Reprendió a ese espíritu mudo y se fue. Sin embargo, los fariseos estaban siempre en contra del Señor, siempre en contra de Jesús. ¿Qué le dijeron al Señor? Por Beelzebú
Y ahí el Señor le dice, ¿cómo puede ser que un reino contra sí mismo esté dividido? Y le dice el Señor, Él vino para darnos la vida. Jesús vino para mostrarnos el reino de los cielos. Sin embargo, ellos le decían, por el demonio tú echas los demonios. ¿Cómo puede ser que por él ya echaba fuera los demonios? Y Jesús le dice, ¿por Beelzebú? No. Y ahí es cuando el Señor habla, todo reino contra sí mismo, ¿qué pasa? Es asolado. Si el mismo Satanás, el Señor habla acerca, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a permanecer su reino? En el versículo 18. Si un reino está dividido contra sí mismo, ¿qué pasa? Jesús lo dice, ese reino es destruido, es asolado. Y si una casa también está dividida contra sí misma, cae. Imagínense que aún los demonios tienen su organización. Los demonios están organizados. Efesios capítulo 6 nos dice en el versículo 12 que hay principados, hay potestades, gobernadores de las tinieblas. ¿Qué más hay? Huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Ellos están organizados y tienen jerarquía y están sujetos al príncipe de los demonios, que es Satanás. Sin embargo, ellos lo hacían para tentarle. ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían que Jesús venía de parte de Dios. Jesús habla aquí algo muy importante acerca de la división, acerca de que una casa dividida contra sí mismo puede caerse. El tema central, hermano, aquí, como le dije, hay un compendio de enseñanzas, pero vamos a hablar sobre el poder de la unidad de la iglesia. El poder de la unidad de la iglesia. Si una casa está dividida contra sí mismo, puede caer. Es tremendo, hermanos, cuando hay en los hogares, en las casas, hay disensiones, hay peleas, hay discusiones, cuando hay favoritismo entre los hijos y los padres. Hubo un caso en el libro de Génesis, el cual también hubo división, hubo contienda y hubo muchos años de amargura. ¿Se acuerdan ustedes? Jacob y Esaú. Dice la palabra de Dios que Isaac amaba más a Esaú, ¿verdad? Y su madre Rebeca, ¿quién amaba más? A Jacob. Y esa división en la casa trajo consigo una contienda entre hermanos, ¿verdad? Y era terrible, y era tremendo. Sin embargo, Isaac no se dejó llevar por las promesas que Dios le había dado al principio, que el menor iba a servir al mayor. Vemos que cuando hay una casa dividida, entran las contiendas, entran las peleas, cuando hay favoritismo. Muy bien, pero hoy vamos a hablar sobre la unidad, el poder de la unidad. El principio bíblico, hermanos, como hablé hace un momento, el principio de la unidad se enseña en toda la palabra de Dios. Dice Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Amós 3:3. Si quieren ir anotando los textos bíblicos, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Unidad, entonces, ¿qué significa? Unidad significa acuerdo de un propósito. Unidad significa acuerdo de un propósito. Unidad significa ser uno en un mismo sentir. Hay alguien que siempre está en el mismo sentir. Y es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos siempre están en un mismo sentir. Cuando crearon al hombre dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿verdad? Y cuando la torre de Babel fue edificada, ellos dijeron, descendamos, porque estaban siempre unidos y siempre están unidos. Jesús nos enseñó esa base fundamental de la iglesia, ¿no? La unidad. ¿Y sabe usted que en la unidad hay poder? En la unidad hay poder. Porque empezamos, si un ejército está dividido, ¿qué pasa si un reino está dividido? ¿Se arma una guerra? ¿Pueden ganar si están divididos? No. ¿Una casa puede tirar para adelante si hay división y favoritismo entre los hijos? No. Nunca. Muy bien. El propósito de la iglesia, hermano, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Es la gran comisión. ¿Qué nos manda el Señor?
a predicar el Evangelio, a que hagamos más discípulos. Pero para lograr todo esto, ¿qué nos toca hacer, hermanos? Nos toca trabajar en unidad. Mire, la gran comisión de la iglesia es salir a evangelizar, es salir a ganar almas. Es que crezcamos en la fe de Dios. Que nos ayudemos los unos a los otros. El objetivo, hermano, tiene un enfoque de reconocer a Jesús y aparte de eso, crecer en la fe. Vamos a ver el poder de la unidad. La unidad de la iglesia, hermano, es tan poderosa. Cuando vemos en Hechos capítulo 2, mi hermano, si me puede poner Hechos 2, 1, 2. La unidad de la iglesia es tan poderosa cuando estamos juntos, unánimes en un mismo sentido. Hechos, hermano, Hechos 2, del 1 al 2. Nos dice la palabra del Señor en Hechos 2, y ahí pasó algo poderoso. Ahí pasó algo poderoso cuando estaban todos juntos y unánimes. Dice el capítulo 1 que se encontraba la madre de Jesús, los hermanos de Jesús, y todos estaban unánimes, orando. Hechos 2, ¿lo tiene usted, hermano? Hechos 2, del 1 al 2. Amén. Dice, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban como todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo recio como un viento. En el versículo 2. Y de repente vino del cielo como un estruendo recio como un viento. ¿Qué hizo, hermano? Cuando estaban sentados dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos. El versículo 3 dice que fueron repartidas lenguas de fuego, ¿verdad? Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego y se asentó en cada uno de ellos. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo, hermano? ¿Qué provocó la venida del Espíritu Santo? Que estaban unidos juntos, unánimes juntos. Estaban todos juntos orando. En un mismo sentir, 120 se encontraban en ese aposento alto. Y vino el Espíritu de Dios sobre ellos. Se posó el Espíritu Santo de tal manera que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Pero qué provocó? La unidad. Hay una de las cosas, amados, que la iglesia primitiva demostró la unidad en trabajo conjunto. Póngame Hechos 2, 42, 47, hermano. Hechos 2, 42, 47. El enemigo de nuestras almas está peleando intensamente para que no haya unidad entre la iglesia. ¿Sabe ustedes? Porque el diablo vino a dividir, vino a restar. ¿Jesús a qué vino? Jesús vino a multiplicar, a sumar. Pero el diablo viene a dividir y viene a restar, viene a quitar, viene a robar. Y mientras estemos en esta carne y mientras estemos en esta vida, el enemigo va a intentar por todos los medios, hermanos, que nosotros, estoy hablando de la iglesia universal de Cristo. La iglesia universal de Cristo la componen todos los cristianos de todas las naciones, redimidos y lavados por la sangre de Jesús. Quiere que estemos divididos como el cuerpo de Cristo que somos. Hechos 2, 42, 47 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes? La iglesia primitiva. Y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Sigue, hermano, hasta el 47. ¿Qué más? Y toda persona tenía temor, y temor quiere decir obediencia, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían, a ver, miren y eso, y todos los que creían, ¿qué dice? Estaban, ¿y qué más dice? Y tenían todas las cosas en común. ¿Qué quiere decir? Que aunque hubieran discrepancias, intentaban arreglarlas, subsanarlas. Y todos los que creían estaban juntos. Y vendían, dice, las posesiones, las haciendas, repartiéndolas a todos como cada uno había puesto en su corazón, dice la palabra. Y perseverando, nuevamente nos habla la palabra ¿qué? Unidad. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Mire, ¿cómo comían? Con alegría
y sencillez de corazón. Miren la palabra sencilla de corazón, que mismo vamos a un punto importante. Alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. ¿Y qué dice? Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Tremenda enseñanza que hay aquí, tremenda enseñanza que hay acerca de la unidad, hermanos. Porque la palabra de Dios nos habla acerca del amor fraternal entre hermanos. La iglesia primitiva, ¿qué demostró? Demostró la unidad en trabajo conjunto. Cada uno se preocupaba del otro. ¿No es cierto? Lo estamos viendo allí. De tal manera que no solamente se convertían, dice, de corazón, sino que se convertían con el bolsillo. Porque daban conforme a la necesidad de los hermanos. Eso hacían. Ellos administraban, hermanos, y dice que muchos de los ricos que se convirtieron dieron de sus posesiones para repartir a los que no tenían. Eso lo hemos leído allí. Entonces no se compraban caserones, ni no se compraban como hoy en día jet, no se compraban como hoy en día ¿cómo es? Las mansiones. No. Cogían ese dinero y lo repartían. Tal manera que cuando Pedro y Juan en el capítulo 3 de Hechos subieron, dice, al templo de la Hermosa, y había un cojo. Ahí había un cojo. No, ahí no. Ahí había un cojo, hermanos. Bueno, acá, hermanos, acá. De los hermanos de... Había un cojo, dice, y cuando ellos subieron, dice la palabra del Señor, cuando ellos subieron, dice que él les estaba pidiendo dinero, ¿verdad? Pedro y a Juan, cuando subían a la hora de la oración, que era las 9 de la mañana, a la hora tercera. Y dice que cuando estaban esperando dinero, el hombre cojo, Pedro dice, mira, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. ¿Qué demuestra, hermano? ¿Qué demuestra? Que estos hombres eran servidores de Dios. No malversaban lo que cogían, sino que lo daban a aquellos que lo necesitaban. Eso lo dice la palabra de Dios. Y todos estaban unánimes juntos, en armonía. Es hermoso la armonía que Dios quiere darnos. Pero el enemigo de nuestras almas siempre va a querer, hermano, de una u otra manera, meter, ¿qué cosa? Pullas, meter dardos en nuestras mentes, en nuestros corazones, porque a él no le interesa la unidad de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque si no trabajamos en conjunto, en unidad, en amor, el enemigo hace de las suyas. ¿Y cómo la gente que está afuera puede venir? Jesús oró, Juan 17, hermano. Juan 17, 20 al 22. Miren lo que dice Juan 17, 20 al 22. Jesús mismo oró por nosotros, porque el Señor sabía los problemas que se iban a avecinar en la iglesia. El Señor es omnisciente en uno de sus atributos divinos y poderosos. Él conoce todo. Juan 17, 20 al 22 nos dice Jesús en la oración que Él hace por sus discípulos, en la oración que Él hace por los que habían de venir, que es usted y yo. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. ¿Quiénes? Usted y yo. Por la palabra de ellos, para que todos, ¿qué dice? Todos sean uno, como tú. Ajá. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos, ¿qué dicen? Sean uno en nosotros. Es que la comunión con Dios, hermano, la comunión, con los hermanos nos hace tener comunión con Dios. La comunión entre los hermanos nos hace tener comunión con Dios. Porque si no tenemos comunión con el hermano, no podemos tener comunión con Dios. Porque si no amo a mi hermano que está a mi lado, entonces ¿cómo voy a amar a Dios que no lo veo? Si no amas a tu hermano que está al lado. Entonces tenemos que amarnos. Dice la palabra, no de labios, sino de corazón. Y que sí, que difíciles de soportar. Dice la palabra de Dios que también hay que amar a los difíciles de soportar. Así que tiene que soportarme, hermano. A veces somos difíciles algunos, ¿verdad?
difíciles, pero el Señor nos manda a tener ¿qué? Paciencia. Ten paciencia, tu hermano que está al lado. Mira, Jesús estuvo con esos hombres día y noche, estuvo en su ministerio enseñándoles. Y los discípulos, hermano, ahí había unas discrepancias entre los discípulos terribles. ¿Por qué? Porque cada uno pues quería su puesto. Cada uno quería, Dios, pues si está el Señor, todos servimos al Señor, pero cada uno quería ser grande. Y el Señor dice, no, ¿qué están pensando ustedes? Entre vosotros no será así, porque si el que quiere ser grande, va a ser vuestro servidor. Si no aprendemos ese principio, hermano, jamás podremos ser servidores del Rey, siervos de Dios. Tenemos que aprender a servirnos los unos a los otros. Juan capítulo 13 dice que Jesús se puso allí con los discípulos. Si quieres anótelo o lo lee. No lo tengo aquí, me ha venido, no lo tengo en el estudio, pero me ha venido a mi corazón. Juan capítulo 13 dice que Jesús, la noche antes de ser llevado, dice que él también cogió un lebrillo, ¿verdad? Cogió allí una palangana, los españoles, para que me entiendan. Y los ecuatorianos y los demás, una lavacara, decimos nosotros. Lavacara, ustedes palangana. Bueno, cogió ahí un recipiente, para que me entiendan, lavarle los pies a los discípulos. Se puso la toalla y le dijo, descálcense. ¿Y qué hicieron ellos? Pedro saltó y dijo, ¿qué? Señor, a mí tú no me vas a lavar, ¿y cómo vas a creer tú el Señor? Tú el Señor. El Señor dice, Pedro, deja lavarte. No, Señor. Pedro, deja lavarte. No, Señor, ¿cómo vas a hacerlo? Y le dice al Señor, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Ahí le dice Pedro, no, Señor. Entonces, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y el Señor le dice, no, el que está limpio ya no necesita sino lavarse los pies. Y el Señor dice, no todos están limpios. ¿Sabe por qué? Porque ahí estaba, ¿quién? El que lo ve entregar. Estaba Judas. Y le dice, no todos están limpios. Pero mire, y aun con Judas el Señor comió. Aun con Judas el Señor le dio todo, lo hizo tesorero. Judas sanó, levantó enfermos, porque los encomendó a ellos. Sin embargo, hermanos, el Señor, ¿qué dice? Que el que quiere ser grande en el reino de los cielos, sea vuestro servidor. Y hermanos, de verdad, muchas veces cuando el Señor nos trae a nosotros, el Señor tiene que ir puliéndonos. Y el Espíritu Santo tiene que ir cambiando nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir en el reino de Dios. Porque sabe que traemos tantas cosas del mundo y nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Y cuando nos creemos la última Coca-Cola del desierto, entonces el Señor viene y dice, ¿ah? Y usted le dice, úsame, Señor, úsame a mí, úsame. Ay, pero como estás no puedo usarte. Y comienza el Señor a alejarnos, a pulirnos. Porque si no, no servimos, hermano. Seguimos. Jesús nos enseñó el principio de servicio, de amor los unos hacia los otros. Por eso dice aquí, yo sigo con Juan 17:20. Dice, tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, para que el mundo... Yo estoy en Juan 17, sino que me salté al 13. Juan 17, 20, 22 estoy. Dice, y yo en ti y ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo, mire hermano, para que el mundo crea, que tú me enviaste, que la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué dice el Señor? Para que el mundo crea que tú me mandaste. ¿Cómo el mundo va a creer, hermanos? Hoy en día, de verdad, las redes sociales están invadidas de tanto ataque los unos a los otros. Y da lástima, da pena. Porque luego usted ve comentarios de gente que no es cristiana. Y dice, si entre ellos mismos se están matando, ¿cómo van a creer en el Evangelio? Mire, es tremendo, es terrible. Que el enemigo ha logrado dividir las iglesias, denominaciones.
Pero el Señor, ¿qué quiere? Que seamos uno como Él es uno con el Padre. Para que el mundo crea que tú me mandaste. ¿Cómo va a creer mi vecino, mi vecina? ¿Cómo van a creer ellos, hermanos, si nosotros vivimos peleando como perros y gatos desde la casa? ¿Cómo van a creer ellos? ¿Cómo van a creer, hermanos, la gente de afuera, si entre nosotros mismos a veces hay disensiones? El diablo que vino a matar, a robar, a destruir. Pero yo he venido para dar vida, dice el Señor. Recuerde esto, que cuando el enemigo quiere entrar como guantes, con guantes de seda, no le permita a usted. Porque el enemigo nos quiere poner uno contra los otros. Y el sabio, hermano, y el prudente se da cuenta cuando viene muchas veces el enemigo a susurrar. A susurrar, porque como serpiente entra. ¿Cómo fue a Eva? ¿Cómo fue a Eva? Como serpiente, susurrando. Hay gente que tiene el don del convencimiento. Tienen una labia, hermano. Labia le decimos nosotros, no sé cómo vosotros digan. Tienen una labia que te envuelven y al rato tú te das cuenta y ya le compraste todo lo que llevaba. Y tú dices, ¿qué pasó si yo no lo compré? Pero te lo llevaste a tu casa y lo compraste. ¿Por qué? Porque tuvo una labia para envolverte y te vendió. Hermano, esa gente sabe vender hasta piedras y usted las lleva a casa. De verdad hay gente que tiene un don para el convencimiento. Por eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que saber discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Si alguien viene a hablarle a usted de otro, si no me edifica, no lo escuche. Si no me edifica, no lo escuche. Y párenle los pies. Porque ahí no hay unidad. Aleluya. ¿Por qué? Porque para declarar un juicio tienen que estar los dos. No solo uno, escuchar la versión del uno. Hay que escuchar la versión de los dos, ¿verdad? Pero si no está la otra persona para defenderse. Entonces, hay que escuchar la versión de las dos personas. Y si tú sabes que eso te está contaminando tu corazón, ¿qué tienes que hacer? Apartarte, mira, hasta aquí, hermano. Tú sabes que ella viene con malas intenciones. Porque el diablo que vino a sembrar la cizaña también al corazón, ¿no? El trigo y la cizaña tendrán que crecer juntos. ¿Qué cizaña? La cizaña que vino el malo en la noche. ¿Se acuerdan del sembrador? Que había sembrado, dice, trigo y de repente en la noche vino el malo. En una de las parábolas de Jesús. Y creció ese trigo. Y luego dice que vieron la cizaña y dijeron, Señor, ¿qué pasó aquí? Es que un enemigo vino en la noche y sembró esta cizaña. Y le dijeron al Señor, sacamos todo. Y les dice el Señor, no, porque al sacar también esa cizaña puedes ir arrancando el trigo. Dice el Señor, espérate, que en el momento de la siega, espérate, vendrán los segadores. Cuando el Señor Jesús venga con sus ángeles, cuando el Señor venga y Él separará el trigo de la cizaña. El final, dice, el final del trigo será llevado a los graneros, al reino, y la cizaña será quemada. Entonces el enemigo es el que viene a sembrar acá la cizaña. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Echar fuera lo que no viene de Dios. Muy rapidito. La unidad en la iglesia, hermanos, es buena y agradable a los ojos de Dios. Y si hay unidad en la iglesia, va a traer algo positivo para la gente del mundo. ¿Por qué? Por el testimonio tuyo, otros pueden venir al camino del Señor. Es el testimonio nuestro de la iglesia.
Mi hermana aquí, Carmen, el testimonio, ¿verdad? Ella por el testimonio. Yo he hablado con ella y ella fue ganada para el Señor. Por el testimonio. Porque aunque tenemos, hermanos, de verdad, no vamos a ser perfectos hasta que estemos en la presencia del Señor. Pero tenemos que limpiar, lijar todas esas cosas que están allí todavía. Y decirle al Señor, Señor, me falta esto. Oh, mi hijo, quítame lo que me sobra. Quítame lo que no sirve, quítame lo que no vale. Y el Señor va a ir limpiando. Y así muchos van a venir por el testimonio tuyo, hermano. Por el testimonio de la iglesia. Cuando estamos unidos, hermano, Dios está con nosotros. Cuando operamos como un cuerpo unificado, hermano, ¿sabe lo que pasa? Y verdad que lo he visto yo, ¿no? Se reduce el estrés que está presente muchas veces cuando hay discordia y oposición. ¿Verdad? Porque es tremendo cuando muchas veces no hay unidad. Usted no está tranquilo, usted no está tranquila cuando no hay unidad. Porque cuando ya le ve al hermano o la hermana entrar, dice, están así, en esa discordia, ¿verdad? Hay oposición muchas veces. Esa oposición, ¿quién la hace? El enemigo. Y ya le ve al hermano y dice, uy, está ahí el hermano. ¿Lo voy a saludar o no lo voy a saludar? No es que me cae como patada al hígado, es tu hermano. Es tu hermano. El enemigo quiere meternos amarguras en la misma iglesia nosotros, hermanos. No hace falta a veces tratar afuera, el enemigo sabe por dónde entrarnos. Entonces tenemos que cuidarnos, ¿eh? De todos los lados, hermanos, somos guerreros en Cristo, revestidos por la gracia del Señor y por el Espíritu Santo. Entonces, si estamos revestidos, algún dardo que venga a usted no le va a llegar. ¿Cómo se revestían los soldados romanos? Efesios 6:10 en adelante dice que se les ponía la armadura, habla de la armadura de Dios. Comparando esa metáfora del soldado romano, se ponía el casco, ¿verdad? ¿El casco para qué? Para guardar los pensamientos de todo dardo al enemigo. La coraza, la coraza va acá, la coraza iba en la espalda, hermano, y la coraza iba aquí delante. ¿Para qué la coraza? ¿Para qué? Para guardar el corazón. Es que si no estamos, hermano, en comunión con Dios y no nos revestimos en oración, va a venir dardos así, a la mente y acá. Amamos con el corazón, amamos con la mente. Vienen los dardos a nuestro corazón, a nuestra mente. ¿Para qué? Para dividirnos. ¿Para qué? Para apartarnos. ¿Para qué? Para que no haya amor entre nosotros. Para que no haya amor entre los hogares. Para eso viene el diablo. Pero tenemos que mantener la unidad a través de la comunión. Primero la comunión con Dios, amando a Dios sobre todas las cosas y después al prójimo como a mí mismo. Si amo al prójimo, amaré a Dios. La iglesia, hermanos, Salmo 133, 1-3, hay uno de los salmos que el rey David menciona acerca de la unidad del pueblo de Dios. Salmo 133, 1-3. Es un salmo muy conocido, ¿verdad? Y vamos viendo aquí, hermanos, Salmo 133, versículo 1-3. ¿Lo tiene, hermano, allí? Dice, Salmo 133, dice, mirad, dice el salmista David, mirad, cuán bueno y cuán delicioso que es habitar los hermanos juntos en armonía. Sigue, hermano. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío del Mon, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Póngame el 1, hermano, Salmo 133:1. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso, qué agradable es para Dios que habitemos en armonía, hermano. Mire que es agradable para Dios que habitemos en armonía. Pero si no estamos en armonía, ¿será agradable para Dios? Entonces, hay una de las cosas
es delicioso habitar. Y hay un componente importante para que todo esto se desarrolle, hermanos. El componente es el amor. El componente es el amor, porque dice la palabra que sin amor nada soy. El componente es el amor. Dice la escritura acerca de este Salmo 133, hermanos. Habla acerca de que cuando alguien llegaba de viaje, dice, y llegaba de visita en alguno de los hogares judíos de ese tiempo, dice que les ponían aceite perfumado sobre la cabeza. Y aquí hay algo que habla el rey David en el versículo 2, hermanos. Habla acerca de el ungüento, el aceite. El versículo 2, póngame. Es como el buen óleo. El buen óleo, el aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura. ¿Por qué pone como ejemplo a Aarón? ¿Quién era Aarón? Aarón era el sumo sacerdote, ¿se acuerdan ustedes? Un hombre llamado a la consagración. Así es la unidad cuando estamos juntos, hermanos. La unidad nos consagra. La unidad nos lleva a comunión. La unidad, hermanos, nos lleva a la santidad. Porque si no estamos en unidad, ¿cómo vamos a estar en santidad? Como esa palabra santidad, consagración, que ya no se la usa. ¿Sabe por qué no se la usa? Porque para muchos ha pasado de moda. Dios no es Dios de modas. Es el mismo de ayer, hoy y siempre. Amén. Él no es Dios de modas. Él es el mismo. ¿Y qué es lo que dice la palabra aquí? Es como el buen óleo. Así es la unidad. Agradable. ¿Qué pasa cuando hay unidad? ¿Qué pasó en Pentecostés? Vino la unción de Dios. Cuando hay unidad, viene la unción de Dios sobre nosotros. Escuche bien esto, hermano. La iglesia, la unidad de la iglesia es poderosa porque es como un ungüento precioso de sanidad. De sanidad. Porque nos enseña el perdón. Nos enseña la humildad. Nos enseña a servirnos unos a los otros. Porque si venimos con todo ese plumaje que tienen los pavos reales, ¿verdad? ¿Qué hace el Señor? Nos despluma. Nos despluma, hermano. Nos despluma y decimos, dele alabanza al Señor. Por ahí se están riendo. Duele. Duele cuando el Señor nos despluma. Y sabe que cuando parecemos esos pavos reales, entonces el Señor viene y nos despluma. Y nos enseña que no puede haber unidad. Escúcheme bien, no puede haber unidad cuando no hay humildad. ¿Se enteró? No puede haber unidad cuando no hay humildad en nuestro corazón. Porque tenemos la naturaleza vanidosa. Tenemos la naturaleza de aquí estoy yo. Pero ese aquí estoy yo, tenemos que ponerlo a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos ser más superiores. Ahora le voy a leer algo. Filipenses 2:3. Dice el Señor, el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo: nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien, ¿qué dice? Filipenses 2:3. Antes bien con humildad. Ahora escuche bien, abra bien los oídos. Y si está leyendo, abra bien los ojos. Dice, con humildad, estimando cada uno a los demás, como superiores, al mismo. Hermano, no puede haber unidad si no hay humildad en nuestras vidas. ¿Qué dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 11? Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero hay hermanos que le han cambiado el texto y dicen, no, yo no voy a ser menso. Dicen, yo soy manso, pero no menso. Entonces a veces, hermano, de verdad, tenemos que orar al Señor y decirle como dijo el salmista David: pon guardas a mi boca, para que no me salgan cosas que no quiero decir. El salmista David le decía al Señor: pon guardas a mi boca,
Señor, y cuando usted se encuentre en una discrepancia, va a ver como un sello que le van a poner en la boca a usted. Porque nosotros nada más nos frotan la lámpara y ya nos sale el genio. ¿Verdad? Entonces el Señor, ¿qué hace? A través del proceso. Ay, no me río, pero que ahora me causa risa. Pero yo era un fosforito. Ya cuando quieren salir como el fosforito, tengo que echarme agua y apagarme. Digo, Señor, ayúdame. Como un fosforito. Shh. Ya sé, hay algunos shh, que medio lo frotan y ya shh, le sale el genio. Entonces, los encienden rapidito. Entonces, pídele al Señor. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ajá. ¿Qué nos pide el Señor? La humildad. Por eso, hermano, cuando en los discípulos también hubo discrepancia, hermano. La Biblia lo dice. Hubieron ahí los roces, cuando se acuerdan los hijos de Zebedeo, que era Juan, Jacobo. Dice que ellos, los hijos del trueno, del rayo, le decían. ¿Saben por qué les decían los hijos del rayo? Se cree que le decían los hijos del rayo por el temperamento que se manejaban. Por eso le decían los hijos del trueno. Y se cree que era por el temperamento fuerte que tenía. Si ya Pedro tenía el temperamento fuerte, imagínense cómo estos dos les decían los hijos del trueno. Del rayo. Imagínense. Y dice que cuando la madre de estos, los dos eran hermanos, eran los pescadores también que Jesús llamó. La madre de ellos fue donde Jesús y le dice, Señor, acuérdate, en tu reino, que pongas a mis hijos, alguno a la derecha, el otro a la izquierda. Y el Señor le dice, no, esto no es dar lo de mí, sino mi Padre para quienes lo tienen preparado. Y dice que de repente no hay alguien allí, hermano, que las paredes tienen oído, que estuvieron escuchando. Se enteraron los demás. ¿Cómo se enteraron? Porque estaban con la oreja lista. Entonces allí se enteraron. Y hubo un reclamo allí. Hay una discrepancia entre ellos. ¿Cómo? ¿Y ustedes qué? ¿Qué te creen? ¿Y nosotros? También hemos dejado al Señor, hemos dejado muchas cosas por el Señor. ¿Y ustedes qué? ¿Quieren estar en primer lugar? Y ahí el Señor le dice, no, vosotros no sois como el mundo. Así que el mundo pelea en guerras, pero nosotros tenemos que pelear, hermano, en el mismo reino. ¿En cuál? El reino de Dios. Tenemos que pelear para el mismo reino. Y tenemos que levantarnos, no estar divididos. Dios nos ha dado, hermano, esa naturaleza nueva de amor que nos lleva a la humildad. Por ahí alguien me decía, yo antes no era capaz de abrazar o tener amor, pero ahora es distinto. ¿Sabe por qué? Porque tú has sido engendrado de Dios. La naturaleza de Dios ahora habita en tu corazón. El Espíritu Santo habita en ti, en mí, y nos ayuda a amarnos los unos a los otros. Antes éramos como limones amargos, ¿verdad? Hasta la cara la teníamos igual. Nos hizo tan guapos cuando vinimos al Señor. Cuando vinimos a Cristo, hasta la cara nos cambió. De verdad, hermanos. Algunos parece que el Señor les hizo cirugía, pero el Señor trabajó en cada corazón. ¿Sabe por qué? Porque Él cambia nuestra vida. Y esto es un proceso, hermano. Porque por el amor yo voy a perdonar a mis hermanos. Ya termino. Y todavía estoy en el 4, en el 3. Juan 13:35. Si mi hermano me puede poner ya mismo Colosenses. Dice Juan 13:34-35, nos dice que un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Que os améis también unos a otros. El amor, hermano, el amor. Y en esto conocerán todos, mire, todos, que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con los otros. Y en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si ustedes verdaderamente me amáis. Así que, así como el aceite que descendía sobre la cabeza de Aarón para consagrarle, ¿verdad? Para limpiarlo. Ese aceite es símbolo del Espíritu Santo que va a romper todo yugo, hermano, en nosotros. Todo yugo en la iglesia. Va a pudrir todo yugo cuando hay unidad. Por eso es necesario que busquemos al Señor en oración. Es necesario que estemos en comunión unos con otros.
Porque cuando haya esa comunión va a haber una comunión con Dios en todos los aspectos y los yugos se van a podrir, los yugos se van a romper en el nombre de Jesús. Amén. Por eso dice la palabra que el aceite tan santo de unción rompe el yugo, lo pudre. La unidad, hermano, es como ese rocío del Hermón que habla la palabra de Dios. Que era el Hermón, dice que era la montaña más alta y es la montaña más alta de Palestina, la cual tiene tanta humedad. Esta proporciona tanta humedad, ¿sabe por qué? Porque de aquí, ese rocío que sale de allí, da a la nación, proporciona ríos a la nación de Israel. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué hace, hermano? Alimenta los lugares desiertos de Israel. Hay muchas zonas que son desérticas en Israel. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el rocío? ¿Qué hace el agua? Las hidrata, esos lugares secos, esa tierra caliente, seca y quemada. Así mismo, hermano, cuando nosotros buscamos a Dios y dejamos que el Espíritu Santo trate nuestro orgullo, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos ayuda a entrar en una unidad, de tal manera que el Señor enfría todas esas discordias que han estado allí ardiendo, ¿verdad? Han estado allí calientes. A veces es necesario pensar con la cabeza fría, hermano, que con la cabeza caliente decir muchas cosas. Entonces es importante que usted se tome un tiempo antes de decir algo, hermano. Cuando usted esté en el pleno, cálmese, porque con la cabeza caliente se dicen cosas que después usted se va a arrepentir de haberlas dicho. Entonces es importante mejor callar y esperar que se le pase el momento. La unidad, hermano, va a producir que la unción del Espíritu Santo rompa los yugos en la congregación, rompa los yugos entre nosotros. ¿Pero cuándo? Cuando dejamos que la humildad entre en nuestras vidas. La humildad, para terminar, hermanos, en la iglesia produce gran bendición. Gran bendición. Las Escrituras nos dicen que cuando estamos unidos en esa unidad, como el Señor dice, Él estará en medio de nosotros. Mateo 18:20, ¿qué nos dice? Que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él. Si estamos en esa unidad, Dios va a estar allí. Va a traer bendición a la iglesia, porque va a traer sanidad a la iglesia. Cuando me duele que un hermano pase una necesidad, le esté sucediendo algo, hermano, usted va a orar por ese hermano. Tiene que dolernos lo que le pasa al otro. Tiene que dolernos lo que le pasa al otro. Solo allí vamos a entender que el amor de Cristo está en nuestros corazones. Cuando entendemos el dolor de los demás. Sí es. Necesitamos entonces, hermano, esforzarnos para mantenernos la unidad que nos habla la palabra de Dios. Colosenses 3, termino con estos 2 versículos. Colosenses 3:13. Como les dije al principio, una casa dividida no puede levantarse si no hay amor dentro de los cónyuges, en el hogar, en la casa, en la iglesia. Colosenses 3:13 dice, soportándonos. ¿Qué dice? Unos y perdonándonos unos a otros. Miren lo que dice la palabra. Y si alguno tuviere queja, miren que somos muy quejosos a veces nosotros. Yo lo digo por mí. Somos muy quejosos, porque yo también he venido al Señor. Colosenses 3:13. Yo he venido al Señor muchas veces. Digo, ay, Señor. Con mi queja, digo, ay, Señor. Pero dice el Señor, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo, ¿qué dice? Nos perdonó también. Mire, ¿qué hizo Cristo? Perdonó nuestras deudas. Tenemos que saber perdonarnos también. De la manera que Cristo nos perdonó a nosotros. Perdonarnos. Saber reconocer nuestros errores. Saber reconocer nuestras fallas. Porque si no cedemos, no reconocemos, hermano, entonces, ¿dónde está el amor o la humildad que el Señor quiere desarrollar? Tenemos que saber reconocer. Piense, medite, antes de cualquier cosa, con su hermano, con su hermana.
medite antes de que hable, antes de que diga, ore al Señor. Y dice, cualquier queja que hay entre vosotros, de la manera que yo os perdoné, también va a ser vosotros entre vosotros. Amén. Y soportándonos. El 14, Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, de un varón perfecto. Y lleguemos ¿a qué? A la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. En la unidad vamos a llegar, tenemos que llegar. Creo que nos va a faltar muchísimo a esa plenitud. Pero Dios quiere que mientras crezcamos en la fe, veamos que el Señor va a ir madurando esas áreas que todavía faltan en madurar. Amén. Que no seamos, como dice la Biblia en Efesios 4 mismo, dice, no seamos, en el versículo 14 creo que es, dice, no seamos como son niños fluctuantes que van llevados por todo viento de doctrina, porque no sabemos escuchar la palabra de Dios, no dejamos que el Señor nos trate, o no dejamos que la palabra obre en nosotros. Siempre cuando les enseño están muy calladitos. Los veo de bien despiertos, pero los veo muy calladitos. Entonces no sé si la palabra les está llegando y no sé qué les pasa. Siempre los veo bien así. y están allí. Están pensando, ¿no? Están allí comiéndolo, ¿no? A ver si digieren. Digiramos lo que el Señor nos da. Porque este caminar, hermano, en el Señor dice que mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Cuándo es ligera? Cuando le ponemos nuestras cargas a Él. Decimos, hoy Señor, yo no puedo solo, no puedo sola. Te llevas esta carga o me ayuda, Señor. Y ahí es cuando el Señor dice que es fácil y ligera la carga. Su yugo es fácil y ligero cuando nosotros dejamos que Él sea el alfarero, que Él sea el que nos moldee, que Él sea el que nos trille. No queremos escuchar estas palabras, trillar. Es que Él tiene que trillarnos para que seamos buenos siervos, buenos hijos, buenas madres, buenos esposos, buenas esposas, para que seamos buenos hijos, seamos buenos padres, buenas madres. Necesitamos al Espíritu Santo no para la iglesia solamente, sino para el diario vivir. Necesitamos ser moldeados, aún en el trato con la gente afuera. Y nos tienen que ir trillando. Deje que el Espíritu Santo le trille. Deje que el Espíritu Santo comience a moldear y a limpiar y a sacar. Recuerde que el alfarero, cuando pone el barro sobre la rueda, comienza a sacar. Yo vi una vez ese proceso, dice que comienza a sacar toditas las asperezas, las piedrecillas y todo eso, comienza. Cuando se le deshace la mano nuevamente, tiene que volver. Pero hasta que no saque todas esas asperezas que están allí, no puede hacer una buena vasija. Deje que el Señor saque todas esas asperezas que todavía están acá. Porque si no, hermano, eso va a ser una piedra de tropiezo para su ministerio, para su vida espiritual y para lo que Dios tenga para usted. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Yo no me tocó llevar el mensaje hoy, pero el Señor me puso esto en mi corazón. Digo, bueno, vamos a llevar al pueblo la palabra suya y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das. Padre, tú nos enseñas tu palabra. Nos enseñas a que haya perdón entre nosotros, que haya amor entre nosotros, que haya unidad entre nosotros, que es el vínculo de la paz para que estemos en paz con todos los hombres. Pedimos, Señor, que nos levantes, que nos enseñes a llegar a la estatura del varón perfecto, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa unidad que nos trae comunión contigo, que nos trae comunión con los hermanos. Y levántanos, Señor, que esta palabra que hoy ha sido soltada, Señor, ya ha sido, Padre de la gloria, esparcida, Padre, de fruto al 100%, en cada corazón que ha sido, Señor, allí sembrada. Que traiga, Señor, Padre amado, fruto al 100%. Y que tu Espíritu Santo
Traiga, Señor, sanidad, tu Espíritu Santo. Traiga amor, tu Espíritu Santo. Traiga humildad en nuestros corazones. Traiga de tu presencia en nuestras vidas. Y enséñanos a ser más como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Si alguien me apaga la cámara, vale. Si alguien me apaga la cámara, ¿me apaga la cámara? Hermanos, el anuncio, ¿cierto? Tiene el anuncio Andrea, pero antes de que pasen al anuncio Andrea, el día lunes vamos a tener desde el 14 hasta el 20.